Telenavegante.net, porque lo bueno une. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, Carlos, y a propósito de este tema que estamos abordando hoy, el tema de las cifras que nos revela el INE, ¿no? Pudiéramos compartir algo o una frase que mencionaba Chugo en el artículo, donde decía la petropobreza, miseria a la venezolana, ¿no? Y otro de los títulos que era pobreza se escribe con P de peligro, y es que justamente este tema de la inseguridad en cada uno de nuestros barrios y fuera de los barrios también, en general en toda Venezuela, es un tema muy relacionado, por supuesto, a la pobreza. Tenemos en línea, Carlos, a Ingrid Palacios. Ingrid, bueno, compartiendo un poco a propósito de este tema de la pobreza y de estas cifras que da el INE cuando nos revela que este petroestado o este gobierno fabrica maravillosamente, ¿qué les parece? 5.000 pobres diariamente. Ingrid, tu experiencia como ama de casa, como luchadora social, conocedora, por supuesto, de cada uno de los problemas dentro de tu comunidad, como es el tema de la pobreza, de la miseria, del peligro, de la violencia, ¿qué pudieras decirnos a propósito de estas alarmantes cifras? Bueno, Evelyn, no dejo de conectarme con el tema, pero quisiera dar una alerta de emergencia. Ahorita estamos en el puente de Las Tinajas, porque en el tema del dragado del río Guaire, fíjate tú, el sedimento que una de las máquinas se está hundiendo, porque bueno, la sedimentación está que ha cortado tanto los niveles del río, que una de las máquinas que está haciendo el dragado se paró sobre las arenas movedizas y en este preciso momento se está hundiendo con el operador adentro. Entonces, bueno, hay una situación de alerta, está siendo atendida por Protección Civil del municipio de Sucre, estoy aquí yo como concejal de la zona, y bueno, todo esto que oye es todo lo que se ha tenido que desplegar para rescatar al operador que se encuentra dentro de la máquina prácticamente hundido en el desastre que ha representado el caso del río Guaire. Pues más sedimentación y un despilfarro de recursos inmensos para pasar este tipo de cosas. Aparte, bueno, conectándome con el tema, bueno, sin duda alguna, es una fábrica de pobres lo que se ha constituido el socialismo del siglo XXI, porque no podemos entender cómo a 102 bolívares el barril de petróleo nosotros vemos esos cordones de marginalidad, de pobreza extrema. Fíjate tú, ¿cuánto le irá a costar ahorita a una madre con 5 hijos llevar a sus hijos a la escuela? ¿Cuánto le va a costar el uniforme, un par de zapatos? La crisis es tan dramática, pero tan dramática, que volvemos a escenarios terribles. Yo lo decía que la pobreza es una cosa que es triste. ¿Por qué? Porque nuestro país se ha convertido en una especie de jungla. Yo lo decía en el radar pasado y no debo de anunciarlo, porque es tan dramático que pasamos de la subsistencia a la sobrevivencia, o eres tú o soy yo. Fíjate, en un mercal en el barrio se llama Medina Garita de Petare, le cortan la cara a una muchacha por el puesto de la cola. O sea, ¿qué había detrás de esa pelea? Pobreza. Si yo quedo sin el turno, a lo mejor no llevo el alimento para mi hijo y es la única oportunidad que tengo para darle a mi familia de comer. ¿Eso es un país de prosperidad? Jamás. ¿Eso lo merecen los venezolanos? Para nada. Fíjate tú, la pobreza ha avanzado tanto que este gobierno ha sido tan negligente que el bachaqueo, que solo lo veíamos en zonas como fronterizas, en estados fronterizos, trasladado a la capital del país, donde tú ves lo que bien decía el profesor Carlos, la economía, el sentido de la oportunidad de ver el rebusque, de ver mi salida económica en el rebusque. Entonces me pongo a bachaquear, me llevo a la familia que está desempleada porque está pelando y hacemos las colas por los diferentes supermercados, y al que tiene la suerte de tener un trabajo, entonces yo le vendo un poco más caro porque yo no tengo con qué trabajar. Entonces detrás de un boneroso que tú ves dice, oye, ahí está un delincuente. No, está un carajo que está subsistiendo ante una economía salvaje, demoníaca como esta, que parece que se paga a todo el que quiera prosperar este país y lo expulsa en un estado de mayor pobreza que cuando empezó este gobierno. Entonces es dramático. Tú le preguntas a un pensionado
¿De qué le sirve tener la pensión si a lo mejor él dice, bueno, tengo la pensión todos los meses, pero no puedo adquirir los alimentos, no tengo los medicamentos? Es posible que con un barril en 102 bolívares tengamos, por ejemplo, noticias como que ahora se ha incrementado la amputación de las piernas porque no existen los medicamentos. No hay nada más triste para un pobre que no tiene la capacidad de pagar un sistema privado de salud, ir a un sistema público y tener que verse en la desgracia de decirle, mira, te tenemos que amputar la pierna, chico, porque no te pudimos atender la uña porque tenías un pie diabético. Entonces, esa es una pobreza que condena, es una pobreza que anula, que aniquila al ciudadano en su expresión, al ser humano como en su autoestima. Ver a una madre que va con su hijo y que no existen los medicamentos que tiene que darle para salvarle la vida a su hijo porque es un paciente de cáncer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué le llaman patria? Nos alarma mucho el embarazo precoz. Eso es producto de unas malas políticas. Imagínate, ahorita somos primer país en América Latina de embarazo precoz. ¿Qué nos lleva a eso? A unos cordones de miseria y de mayor pobreza. ¿Cómo es posible que enfermedades erradicadas en este país en la época de los 60, como la malaria y la tuberculosis, tú te paras en la sanidad del distrito número 7, en La Urbina, y ves las gigantescas colas todas las mañanas para las personas a buscar tratamiento, escucha bien, de tuberculosis, de sífilis y buscar tratamiento de VPH, sin contar el avance sostenido del VIH en el país? Entonces, cosas como estas te dan a entender de que esto no puede seguir sucediendo y Venezuela tiene que ir hacia un mejor destino de prosperidad y de salud y de riquezas para todos como lo merecemos. Ingrid, antes de irnos al corte brevemente, te refiero que en Vargas, por ejemplo, hoy reseña la prensa en el lado oeste de nuestro estado, en Castelamar, concretamente en el llamado Hospitalito de Castelamar, las consultas en niños por diarrea, problemas gastrointestinales, dolores intestinales, están vinculadas a la escasez de agua y a que el agua, cuando surten de la misma, pues llega contaminada, pues la planta de tratamiento de filtrado que lo hacen en la planta de Picure, que es de donde es alimentado por el sistema de TUI 3, pues es prácticamente agua cruda sin ser tratada la que está consumiendo el lado oeste de nuestro estado. Ustedes en Petare, recordemos que Ingrid es concejal precisamente del municipio Sucre, que además tiene a la parroquia mayor poblada de América Latina como es Petare. ¿Ustedes tienen problemas de este tipo también allí en Petare, Ingrid? Claro, por supuesto. Fíjate tú, lo normal es un gobierno que entiende la Constitución para el ejercicio de la ciudadanía, porque el poder no es para controlar, sino para ceder más bien espacios de poder a los ciudadanos para transferirlo. Aquí tenemos cosas que jamás se han visto en la historia. Tú trabajabas muy bien, Hidrocapital, Ministerio del Ambiente, trabajaba concatenado con el IMAS. En el caso del municipio de Sucre, esto es un atropello constante porque casualmente se bajan las pulgadas y las libras que se le envían a zonas como la Urbina, en el sector barrio metropolitano, San José y toda esa zona, y se baja la pulsación del agua en zonas como Mariche, imagínate tú, en zonas como Caucahuita y La Dolorita. ¿A quién se le hace un daño? ¿Al alcalde? Precisamente no. Usted le hace el daño al ciudadano que está allí, que tiene que pagar el agua más cara del país, porque llevar una cisterna que le llenen un pipote de agua y subirlo por lo menos 500 escalones, le representa a ese ciudadano por lo menos 100 bolívares diarios para tener agua. Entonces, esto es la forma de hacer gobierno, sin duda que no. Entonces, situaciones como esta te demarcan mucho más la pobreza, porque resulta y pasa que quien vive en zonas más deprimidas termina costándole mucho más vivir. Entonces, ves situaciones anárquicas, a lo mejor ves situaciones de mayor violencia y conflictividad. Perdimos contacto con Ingrid Palacio. De todas maneras, ya resumimos, el gobierno que habla de los pobres, en favor de los pobres, resulta que hasta con medidas de este tipo genera mayor pobreza. Vamos al corte y enseguida regresamos con, por aquí, el radar de los barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR.